Winston Churchill, no sé quiénes se conocen quién fue Winston Churchill, ¿sí? El primer ministro inglés que fue trascendente en los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Después de todos los acontecimientos que estuvo en su vida, en último de las veces que les quisieron hacer un homenaje, en una cena que hicieron en su honor, le preguntaron: Winston, de todas las cosas trascendentes que pasaste en tu vida, ¿cuál fue la más importante? No dudó. Se volteó y le dijo: ser el esposo de Vinnie. Aquí estamos, 12 historias de amor. Vamos a iniciar otro estudio bíblico que Dios nos va a dar, que dice: haremos del crecimiento y del cambio nuestra agenda diaria. El propósito que tenemos es que estas 12 historias de amor, al final de nuestros días, voltemos y digamos: Vicky, eso es lo más hermoso que Dios ha hecho en mi vida. Ese es el propósito. Para eso estamos aquí. Mi papito, así le llamo, ¿sí? Cuando tenía mi edad, 18 años desde luego, ¿no? Al revés, 81, nos acabamos de cambiar a una casa diferente, que estaba la casa arriba y la calle abajo, y había un jardín. Acabamos de mudarnos. Mi papito nació en Torredonjimero, era experto en el campo. Y me dijo: hijo, si me dejas, haré de este jardín el más hermoso de la ciudad. Hoy la lección que estamos viendo, la enseñanza, se basa en un capítulo que todo lo hace semejante al proceso de un jardín. Por eso cuando estaba leyendo me acordé de mi papito. Así que vamos a usar la secuencia del jardín real que yo vi en mi papito con lo que Dios nos quiere enseñar. Para hacer de nosotros, de esas 12 historias de amor, los jardines mejores de nuestra ciudad. Y hoy Dios te dice a cada uno de nosotros: si te dejas, haré del jardín de tu matrimonio el más hermoso de esta ciudad. Señor, te damos gracias porque aquí estamos con un solo propósito: que nuestros matrimonios aprendamos de ti. Que cada uno de nuestros matrimonios, Señor, aprendamos de ti, a que el jardín de nuestro matrimonio luzca para bendición de nuestras familias, de la iglesia y de todos a los que tú nos permitas, Señor, ser útiles. Con la seguridad que esto es una realidad en nuestras vidas, te agradecemos y ponemos este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. El libro tiene 2 capítulos o 2 partes del proceso de un jardín. Y el primer capítulo se llama Arrancando maleza. Ese es el primer capítulo. Quiere decir todo lo que el matrimonio tenemos que quitar de nuestro territorio. Todo aquello que no debemos tener en nuestro jardín le llamamos maleza, lo que no deseamos. Esa es la primera parte, ¿sí? Entonces, de la maleza, lo primero que vamos a encontrar es el primer principio bíblico que usamos. Mi papito era experto en jardín. Si yo lo hacía, sería un desastre, ¿eh? Pero si lo hacía mi padre, el único que puede edificar nuestros patrimonios es Jesús, es el Espíritu Santo. Así que el primer texto que vamos a usar y que va a estar en todas las reuniones, y me acuerdo que usó Josué la primera vez que habló,
Salmo 127:1. Si Jehová no edifica nuestras casas, en vano trabajamos nosotros, los de nuestro matrimonio, en edificarlas. Yo estaba seguro que tenía que aprender de mi papito cómo iba a ser el jardín, y nosotros vamos a estar aquí para aprender de Dios cómo deben ser nuestros jardines. Ahora vamos a ver, ¿sí?, ¿cuándo empezó la maleza en el mundo? Y tenemos que irnos a Génesis 3, 17 y 18. Y perdón, esto tiene que ver con los maridos, ¿eh? Casi todo lo que yo voy a decir de los maridos, discúlpenme. Prácticamente todo, ¿sí? Dice, y al hombre le dijo, porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comas de él, será maldita la tierra por tu causa. De nosotros los maridos, los maridos, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Así que aquí estamos porque el ministerio más importante que tenemos es de nuestros matrimonios. Si fallamos en de los demás, ¿de qué importa que los tengamos? Pero la tierra empezó a producir porque Adán no supo estar al lado de su esposo cuando lo necesitaba. Y de eso somos responsables. Así que la maleza que vamos a quitar, cuando la quitemos, que nos acordemos, cuidado, la prioridad son nuestras esposas. Y vamos a empezar con la primera. El libro, la maleza son todas obras de la carne, todas. Y vamos a empezar con la más importante, egoísmo. Está en todas, ahí lo pone como una, pero está en todas. ¿Qué dice Filipenses 2:21? Porque todos buscan, ¿qué? Sus intereses personales, no los de Cristo. Ahí está el egoísmo. Todos buscamos nuestros intereses propios, no lo que es de Jesucristo. ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo es el amor excesivo por nosotros mismos y nos concentramos exclusivamente en buscar nuestros intereses, lo que nos interesa, y no nos interesan los demás. Eso es el egoísmo. Dice el libro que el egoísmo es como el barro líquido que toma la forma de cada uno. Así que va a ser un egoísmo Josué, las mujeres no las voy a tocar. Sí. Un egoísmo Paco, un egoísmo Josué. El egoísmo. Se dice que el egoísmo es como un barco que se hunde y hay una lancha salvavidas para 4. Se siente un egoísta y no quiere que ninguno más se siente en ese barco. Ese es el egoísmo. Pero el egoísmo tiene muchos efectos y nos afecta de muchas formas. Aunque ahí lo ponen como malezas, todas son productos. La primera es la falta de atención. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando las esposas nos necesitan y no tenemos tiempos para atenderlas? No solo no tenemos tiempo para atenderlas, venimos cansados del trabajo y no las atendemos, nos ponemos a ver el fútbol y decimos, qué bárbara eres, no te das cuenta que trabajo. Ya ves, está enojado de lo que estoy diciendo. ¿No te das cuenta que estoy cansado de trabajar y todavía quieres? Falta de atención. Los hogares, los esposos, somos ausentes en nuestros hogares. Eso se llama egoísmo. Otro efecto es la autojustificación. Mire, yo en una empresa que yo trabajaba, digo, mira, estos que están aquí, siempre que lleguen, te van a explicar por qué no hicieron lo que les pediste. Y todos tienen explicación. Pocos el que no tiene pretexto y lo hace a pesar. La mayoría. Y cuando nos justificamos,
Cuando no somos capaces de aceptar nuestras cosas, es otro efecto del egoísmo, se llama autojustificación. Y todavía tiene otra forma el barro cuando toma la forma de la indolencia. Y somos vagos. Y somos capaces de no trabajar, aunque nuestra esposa y nuestra familia le falten recursos, somos capaces de estar cómodos sin hacer nada. Yo conozco 3 casos gravísimos, muy cercanos. Hubo un esposo, la esposa tomó 2 trabajos y él se quedaba en la casa a cuidar los hijos, sentado en la televisión, y le decía, oye, ¿gana suficiente? Quiero un equipo de sonido. Es terrible. Otro caso que decidió ya no trabajar y almacenar periódicos en tu casa, y se quedó terrible la situación. Pero es otra forma en que el egoísmo se comporta. Todos son formas. Y dice Santiago 3, ¿ya lo tienes? Santiago 3:16, porque donde hay celos, y luego viene ambición personal es otra forma de egoísmo. Ambición personal, hay confusión y toda cosa mala. El egoísmo, en cualquiera de las ramas que tengamos, va a traer confusiones en nuestros hogares. En cualquiera. En las facetas que tengamos. Y va a traer cosa mala. De estos casos, 2 acabaron con divorcios. Divorcios con mucho dolor. Eso es el egoísmo. Y las diferentes formas. Pero todavía en el Salmo 19:12, y le agradezco a Paco porque ya nos adelantó parte de la enseñanza, el mismo versículo, dice, ¿quién entenderá los errores? ¿Quién me librará de los que me son ocultos? El egoísmo muchas veces no sabemos que lo tenemos. Y de muchas de sus manifestaciones. Y ni siquiera lo creemos, y a veces creemos que son virtudes. El egoísmo también, en todas sus facetas, muchas veces trae ser irritable. A veces no quiero que me vayan a tomar mal los que son perfeccionistas, porque no todos los perfeccionistas son egoístas, pero el egoísmo muchas veces también se convierte en las gentes que son irritables, que son legalistas, ¿sí? Son expresiones del egoísmo. Pero voy a decir algo, muchas veces son ocultas. Cuando en el matrimonio hay un problema, una situación difícil, y decimos, ¿cuánto me dolió? Estás diciendo, qué egoísta eres. Discúlpenme. Qué egoístas somos. ¿Cómo pueden decir que me duele lo que me hizo el ser que más quiero? Cuando hubo un problema tienes 2 opciones. Pensar en el otro, pensar en ti. Si piensas en ti te va a doler. Si piensas en el otro no te va a doler. Vas a ir a ayudarlo. También cuando tratamos de saber quién lleva la razón. ¿Quién lleva ese egoísmo puro? ¿Qué importa quién lleva la razón si la única razón la lleva quien dé más amor al otro? ¿Quién dé más amor al otro? La maleza. ¿Se escucha? Sí. Las mujeres no somos egoístas, ¿verdad? Ya les tiró a los varones, nosotras no somos egoístas. Pero ¿qué tal? Somos emocionales. Y al igual que el egoísmo, la emoción es terrible para un matrimonio. Pero es que me dijiste que llegabas a la 1. El problema mayor que Josué y yo tuvimos hace muchísimos años, estábamos recién casados, fue porque llegó 2 horas tarde. Y le fue, imagínense, porque somos muy emocionales. Y las emociones, aquí tengo una, el libro habla
del afán. Y el afán, esta es una palabra que en griego a mí me gusta mucho, es la palabra merimna, pero es muy impactante porque la palabra lo que dice es que de un lado está lo que debo de hacer o lo que el Señor me dice que tengo que hacer, y del otro lado está mi afán. Y es como si me tiraran de un lado y de otro. Entonces imagínense que las 24 horas del día nosotros estuviéramos así, ¿no? Para un lado, para el otro, y suponiendo que aquí hubiera alguien que está tirando de mi brazo fuerte, y así estamos todo el día. Porque la preocupación nos puede corromper y corroer. Hoy que el pastor hablaba del Salmo 139, lo traía en mi corazón. Porque cuando dice examina mis pensamientos, dice examina mis pensamientos de preocupación. Y a mí, una vez que lo leí, lo vi en el original, me impactó porque dije, ¿cómo no va a saber el Señor? O sea, si yo sé de lo que estoy preocupada, ¿cómo le voy a pedir al Señor que Él examine mis pensamientos de preocupación si yo ya lo sé? Pero cuando el Señor nos habla así es porque Él quiere que nosotros los concienticemos. Y yo esta tarde principalmente a las mujeres les pregunto, ¿de qué estás preocupada? Porque seguro aquí todas tenemos preocupaciones. La que diga que no, entonces tiene otro problema. Pero nos preocupamos muchas veces de cosas que no tienen importancia. Y de cosas que la mayoría de las veces no van a suceder. ¿Cuántas cosas de las que nos hemos preocupado no van a suceder? Y no sucedieron. Y sin embargo la preocupación nos está constantemente. A sus discípulos Jesús les dijo, por esto les digo, que no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Por supuesto, la comida y el vestido son las necesidades más básicas. Pero si solo nos preocupáramos por eso, pero nos preocupamos de una serie de tonterías tremendas, ¿no? Sobre todo nosotras que somos más emocionales. ¿Y qué tal el miedo? Van un poquito ligadas, ¿no? Porque el miedo también se nos puede meter hasta lo más profundo del corazón y dejarnos paralizados. Ahora déjenme decirles, hace muchos años tomamos un estudio sobre las emociones con un pastor americano. Para mi vida fue una enorme bendición, porque él nos decía, las emociones no son ni buenas ni malas, realmente las emociones son amorales, Dios nos las puso. Pero yo puedo usarlas para bien o puedo usarlas para mal. Si yo las uso para bien, para lo que fueron creadas, es una bendición para mi vida y para la de los demás. Pero si yo las uso para mal, si el Señor me puso el miedo para que yo saliera corriendo cuando viene detrás de mí un león, es una bendición. Pero si yo voy a sentir miedo de salir a la calle y me quedo paralizada, esa no es la intención que Dios tuvo cuando nos puso el miedo. Entonces todo está en si yo uso mis emociones para lo que el Señor me las puso o si yo uso mis emociones carnalmente. Y en el matrimonio desgraciadamente las usamos en la carne, es maleza. Ahora hablando de maleza, el autor del libro dice, hay que arrancarla, ¿no? Mi suegro se pasaba de las 9 de la mañana a la 1 en cuclillas arrancando la maleza de cada plantita, de 9 a 1. A mí me impactaba porque tenía 81 años y estaba en cuclillas toda la mañana. Tenía una fuerza increíble. Pero para mí eso fue un gran ejemplo y de verdad nos acordábamos mucho al leer el libro de todo lo que hacía mi suegro en el jardín. Él me tocaba la puerta y abría yo la puerta porque les hicimos una casita en el mismo terreno. Y me tocaba la puerta, abría yo la puerta y me traía un ramo de flores, cortadas de mi jardín, por supuesto, pero es que se le daban unas dalias de este tamaño, era impactante. La gente me tocaba la puerta para pasar a ver el jardín.
pero se pasaba de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú y yo no trabajamos en quitar la maleza todos los días, cuando nos demos cuenta, ya va a ser demasiado tarde. ¿Por qué causas tenemos temor? Aquí puse algunos ejemplos: oscuridad, a la muerte, a otros, a la guerra, a lo desconocido, al hambre. Ya pasamos todos por una pandemia, ¿no? Era algo desconocido para todos y que en ocasiones sí nos dio un poco de temor, ¿no? Fue una experiencia, yo creo que difícil para todos los que la vivimos. En lo personal me tocó vivir el terremoto de 1985 en México en un 5º piso y el edificio se hacía así. Pero lo peor fue cuando bajé y me encontré con que todos los edificios habían quedado de un solo piso. Y es una experiencia traumática, es una experiencia muy dura. Pero no podemos vivir con temor, no podemos vivir aún en esas circunstancias, aún en esas catástrofes, no podemos vivir con temor. Porque ¿saben cuál fue la bendición? Salimos a testificar. México, 1985. La gente se convertía como palomitas de maíz. Habían perdido todo, habían perdido sus casas, habían perdido muchos de ellos a sus padres, a sus hijos. A veces Dios tiene que permitir circunstancias de dolor para que verdaderamente la gente se acerque a Él. Tampoco voy a leer por cuestión de tiempo, pero fíjense lo que nos dice el Señor. Este sí lo voy a mencionar porque siempre me ha impactado, el caso de Agar. Agar está en el desierto, la acaban de echar, está con su hijo, no sabe qué hacer, no tiene ni siquiera agua para beber. Y el Señor se le aparece, una de las primeras teofanías, y le dice: no temas. Y uno podría pensar, pero ¿cómo no va a temer la mujer? ¿Qué va a hacer? No tiene ni siquiera agua, está en el desierto con un joven adolescente, los dos llenos de dolor. ¿Cómo no va a temer? Y el Señor dice: no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Y bueno, se lo dijo también a Abraham muchas veces: porque yo estoy contigo, a Raquel cuando era estéril. Y mi versículo favorito: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de la justicia. Pero se nos olvida, ¿no? Salimos a la calle, lo podemos recitar aquí en la iglesia, salimos a la calle y se nos olvida. Dicen que 365 veces dice en la Biblia no temas, no las he contado, pero se dice mucho que es, 366, se dice mucho que es aún para el año bisiesto, ¿no? Yo no las he contado en lo personal, pero nos lo dice muchas veces. Aquí sí me quiero detener un poquito más, esta no la trae el libro, y yo dije, yo creo que es algo muy importante, porque cuando nos llega el miedo, cuando nos llega el afán, cuando nos llega el egoísmo, muchas veces sale en forma de enojo. Y espero que se vea bien el árbol, no sé si se vea muy lejos, pero bueno, hablando del jardín, esta es una de las gráficas que nos compartió ese hermano. Él nos decía, en lo que son las raíces, ahí están las necesidades. Necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales. Todas las tenemos. Tenemos necesidad de comer, tenemos necesidad de beber, tenemos necesidades emocionales de que alguien nos quiera, de que nos cuiden, tenemos necesidades espirituales, el pastor nos tiene que instruir. Todos tenemos necesidades. Ahora, esas necesidades me crean expectativas y somos muy especiales para estar poniendo nuestras expectativas en los demás, ¿no? Ejemplo, Josué me tiene que proveer, ¿no? Es mi marido. Carlos es mi amigo desde hace 50 años,
Si yo tengo un problema, me tiene que ayudar, ¿no? Eso espero de él. Somos casi hermanos. El pastor me tiene que alimentar espiritualmente, ¿no? Y así le vamos poniendo etiquetas. Y mi hermana en la carne tiene que hablarme 3 veces por semana. Y mi mejor amiga tiene que hacer esto. Y mis hijos me tienen que hablar por lo menos en la mañana, al mediodía y en la noche. O sea, le ponemos etiquetas y le ponemos expectativas a cada persona. No son las mismas. No a las mismas personas les pongo las mismas expectativas. Pero el problema está en que cuando alguien no cumple con esa expectativa, ahí nace el enojo. Y el enojo nace de aquí. Ahora que el pastor Paco decía de los riñones, para el judío hay muchas expresiones que hablan de los riñones, del hígado, de la médula, porque ellos tienen aquí en lo más profundo las emociones. Nosotros siempre hablamos del corazón, ellos no. Ellos tienen aquí en las entrañas, hay muchos salmos que hablan de las entrañas, aquí en lo más profundo, pero también ahí en las entrañas nace el enojo. Y entonces él nos decía, en cada una de las ramas, ¿qué es lo que sale? Sale el enojo, pero va a salir diferente en cada persona dependiendo de la personalidad. En algunas personas va a salir con cólera. ¿Pero qué te pasa? ¿No? En otras personas va a salir, me callo y no te hablo en 3 días. En otras personas va a salir de otra manera. O sea, las diferentes ramas es la forma en que cada uno, dependiendo de nuestra manera de ser, va a expresar el enojo. Pero al final de cuentas, ¿qué es el enojo? Son las expectativas que no cumpliste. Yo estaba esperando de ti algo y como no me cubriste esa expectativa, entonces me enojé. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que nadie jamás va a poder cumplir tus expectativas. Nunca, nadie. Y mucho menos al 100%. Si a veces no podemos cumplir las expectativas de otra persona al 50, al 70, al 60, menos las va a cumplir. Y a veces de la gente que más esperamos es de la que menos recibimos. Y viceversa, ¿no? Gente que a veces ni nos conoce y recibimos cosas que a veces ni pensamos, ¿no? A veces Dios manda ángeles. Pero aquí el meollo del asunto es que yo no debo de poner mis expectativas en la gente. Ahí no se alcanzan a ver los versículos y por cuestiones de tiempo no los voy a leer, pero el Señor es el que tiene que cubrir mis necesidades. Todas, las físicas, las emocionales, las espirituales, todas. Si tú y yo estamos esperando que para crecer espiritualmente el pastor Paco esté aquí atentos a cada uno de nosotros, nos predique y nos vigile y nos cuide y nos… No puede, imposible, ni Superman. El crecimiento lo da Dios. Pero también las emocionales. Nadie puede cubrirte todos esos agujeros emocionales y sé que se me van a salir las lágrimas, pero cuando yo aquella vez a Josué lo recibí, no a gritos porque no es mi manera de ser, pero sí casi un escándalo de muerte porque llegó 2 horas tarde. Cuando le empecé a decir, es que tú, es que me dijiste, es que esto, es que el otro. Y estuve en la ventana esperando que llegaras, ahí se me vino la fotografía de cuando yo era niña y estaba en la ventana esperando que llegara mi papá. Mi papá nos abandonó y no llegaba. ¿Se fijan lo que nos llevamos al matrimonio? Nos llevamos traumas que traemos desde la infancia, nos traemos toda esa maleza que venimos acumulando desde niños, la traemos en la espalda y llegamos y ¡pum!, la ponemos en el matrimonio y el pobre Josué no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. Yo tampoco, pero es que era algo inconsciente.
Me pasé semanas enteras, porque mi papá decía, el domingo voy a verlos. Y pasaba un domingo y pasaba otro y pasaba otro y pasaban las semanas y yo en la ventana esperando que llegara. Entonces, claro, Josué sin querer me hace lo mismo, pero el problema es que ponemos esas expectativas cuando no les toca a la gente. Dios es el único que va a llenar tus expectativas emocionales, físicas y espirituales. Nadie más. No podemos estar esperando de la gente. Bueno, el libro habla de plantar semillas. Ya quitamos la maleza, ya nos pasamos todos los días, espero que se acuerden, de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde a quitar maleza. Si ya quitamos la maleza, entonces el libro dice, ahora hay que plantar semillas. Pero antes de plantar las semillas, hay que cambiar el corazón. Y esto lo hace el Señor, ¿no? Antes de plantar una semilla, es necesario cambiar la tierra. Fíjense que este corazón, ahí tiene 2 florecitas, pero después todo lo demás que tiene ahí adentro es pura basura. Entonces, es el Señor el que nos tiene que cambiar el corazón. Y esa sería la tierra, ¿no? Ezequiel 11:19 dice, les daré otro corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. De la carne de ellos quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Cuando venimos a Cristo y nos entregamos a Él y le aceptamos como nuestro Salvador, no nos damos cuenta y es algo espiritual, pero es como si el Señor nos arrancara el corazón que teníamos, nos hiciera una operación instantánea y nos pusiera el nuevo corazón, ¿no? Esa es la tierra. Lucas 18:11 dice, esta pues, la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Entonces el Señor nos cambia la tierra, que es el corazón, y nos planta la semilla. Mateo 13:37 dice, y respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Tú y yo no tenemos que hacer nada para que nos cambie el corazón, tú y yo no tenemos que hacer nada para esa semillita, porque el Señor la planta, Él nos cambia el corazón, Él planta la semilla. Y lo que significa entonces es vivir en el Espíritu. Pero aparentemente sería muy fácil, ¿no? Ya nos cambió el Señor el corazón, ya nos plantó una nueva tierra, un nuevo corazón de carne, ya nos plantó la semilla que es su palabra, ya la hicimos, ya nuestro matrimonio ya va a funcionar perfecto. Desgraciadamente no es así de fácil, ¿no? ¿Y por qué no es así de fácil? Pablo lo explica en Romanos 7 y 8, son unos capítulos que aquí en lo personal me encantan, porque Pablo en el capítulo 7 relata todo lo que le sucede humanamente hablando, y al final termina el capítulo diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esto, bueno, dicen los grandes estudiosos que esto Pablo lo dice porque los romanos, como una forma de tormento, lo que hacían eran amarrar, si yo había matado a una persona, amarrar al muerto a quien lo había matado. La primera vez que yo lo leí hace muchos años decían que lo amarraban aquí en las espaldas, ¿no? Ahora acabo de leer otro libro donde dice que se los amarraban aquí al frente con púas y con no sé cuánto, de tal forma que no se podían quitar al muerto. Pero fuera que fuera atrás o fuera que fuera al frente, a mí imaginarme se me hace una cosa horrenda. Imagínate que tú vas caminando con el muerto aquí o con el muerto atrás, ¿no? Y los gusanos del muerto se te empiezan a meter por aquí. Aparte del olor y el peso. Esa expresión es la que dice Pablo cuando dice, es que ese peso, ese muerto que traigo cargando, es mi antigua naturaleza,
es lo que éramos tú y yo. Es esa naturaleza que el Señor no nos quita en el momento de aceptarle. Desgraciadamente, digo yo, porque si como por arte de magia nos quitara la antigua naturaleza, nos volveríamos angelitos en ese momento. Pero esa antigua naturaleza, de toda la maleza que traemos adentro, no solo en el matrimonio, sino cada uno individualmente, es un muerto apestoso. Y nuestra vida cristiana es tanto como que tú y yo dijéramos, a ver, tengo ganas de pelear con Josué, me voy al cementerio, ¿no? Saco a mi muerto, que ya está todo espantoso, me lo pongo aquí y le pego de gritos, ¿no? Porque en el espíritu no podemos hacer eso. Y por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo muerto? Pero después se va al capítulo 8 y dice las cosas más hermosas en Romanos 8 de lo que es vivir en el espíritu. Entonces quiere decir que yo puedo vivir en el muerto o puedo vivir en el espíritu, porque Dios ya nos dio esa capacidad. Porque en el momento en que tú aceptaste a Cristo y que el Espíritu Santo te selló en tu corazón, en ese momento te dio la capacidad de actuar en el espíritu. ¿Por qué tú y yo a veces no actuamos en el espíritu? Porque no se nos da la gana, ¿no? ¿O hay otra explicación? Si tengo la capacidad, porque ya me la dio el Señor, si tengo al Espíritu Santo adentro, que no lo tuvieron los del Antiguo Testamento, ese es un privilegio que no valoramos. Si lo tengo en mi corazón, si ya me dio esa capacidad, ¿por qué no actúo en el espíritu y por qué me encanta a veces actuar en la carne? Simple y sencillamente, porque no se nos da la gana. Y Pablo, el mismo Pablo en Gálatas, dice Gálatas 5, 16 y 17, digo pues, andad en el espíritu y así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisieras. Y esa lucha va a ser toda la vida. Pero yo creo que todos se saben la ilustración, ¿no? De aquel que se fue a evangelizar y cuando regresó la persona que lo había discipulado le dijo, ¿cómo te va? Y dijo, siento que tengo en mi interior 2 tigres que están en constante pelea. ¿Y cuál gana? El que alimento más, ¿no? Seamos buena tierra para que la semilla de la palabra, seamos buena tierra para que la semilla de la palabra dé buenos frutos en nuestra vida. Mi papito me dijo, mira, hijo, ¿ves la maleza? Si la quito, va a volver a salir, porque el problema está abajo. Y me enseñó, vas a ver como aquí, abajo de esta tierra, hay parte de un cascajo, yo te voy a enseñar cuál es la buena tierra. Y se pasó trayendo la buena tierra, pero ya ven, no quieren que demos las manos. ¿Quieres que use ese mejor? ¿Quieres que use este mejor? Josué, ¿sí? Sí, bueno. ¿Sí se oye? ¿Sí? Y me dijo otra cosa, mira, vamos a hacer 2 cosas. Uno, lo que no podemos quitar es la roca porque era en una montaña. Pero no importa, vamos a darle la cantidad de tierra suficiente para que ya no afecte. Y así lo hizo, para que ya no afecte. Y otra cosa, no vamos a permitir que en todo el jardín no haya buena tierra, que en ninguna parte del jardín pueda producir maleza antes de plantar la buena semilla. Me acuerdo que estaba yo en la escuela y me dieron, nunca se me olvidó,
Dice, la tierra tiene material radioactivo en toda la tierra alrededor, a tal profundidad que si estuviera 1 metro arriba no habría vida en la tierra. Quiere decir que el material radioactivo, que cuando lo tenemos aquí nos mata, está dentro, pero la profundidad no permite. Dije, qué grande es Dios. La montaña es la carne que no nos podemos quitar. Pero si está a suficiente profundidad, ya no va a afectar nuestra vida. Y sobre todo, ¿saben cuándo? Cuando el fruto del Espíritu cumple su propósito. La que sigue. Miren, este concepto bíblico hermosísimo es el fruto del Espíritu. Miren, cuando viene un hijo al mundo, ¿qué hacemos nosotros para que venga un hijo al mundo? Más que sorprendernos del milagro de Dios, ¿no es cierto? Sorprendernos del milagro de Dios, pero Él nos permite traer un mundo para un hijo que lo vamos a cuidar. ¿Qué hacemos para que haya un buen fruto? Nada. No nos sorprendemos cómo crece un árbol de una semilla con el milagro de la vida. Lo mismo, el fruto del Espíritu está a nuestra disposición en nuestra vida, no porque seamos muy espirituales o menos espirituales, porque es producto de la buena tierra que puso y la buena semilla que dio, y el fruto del Espíritu está ahí con nosotros. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? ¿Sí? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, algo que perdura para siempre, paz, todo nuestro ser, no hay ninguna parte que no lo pueda disfrutar, paciencia, espero el tiempo que sea, benignidad, bondad que perdura, bondad verdadera, intrínsecamente desear lo mejor para todos, fe, la fe está la convicción de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve. Mansedumbre es ser paciente el tiempo que sea necesario, ¿sí? Y también dice fuerza hecha con tranquilidad, dominio propio para poder tomar las decisiones del Señor. Ese es el fruto del Espíritu. Y lo contrario al egoísmo, ahora el fruto del Espíritu, todo es un abanico y es un solo fruto, ¿eh? No son 8 frutos, es un solo fruto y está a nuestra disposición en la vida. Y no desde el primer nuevo creyente hasta el que lleve 80 años de creyente, ahí está a su disposición. ¿Y saben dónde necesitamos? Gracias. Por eso somos Josué. Está a nuestra disposición. ¿Saben dónde lo necesitamos? En nuestro matrimonio. Ahí es el principal. En nuestro matrimonio es el principal lugar donde podemos. Es el ministerio más importante que tenemos a nuestra disposición. Pero ese fruto estuve buscando en la Biblia, por eso es tan importante que sepamos desde el primer versículo hasta el último, porque no vamos a encontrar el contexto bíblico de un versículo si no vemos completo, ¿sí? En Jeremías dice, será como un árbol plantado junto a las aguas que extiende sus raíces a la corriente. No temerá cuando ¿qué? Venga el calor, sino que sus hojas estarán verdes en el año ¿qué? De sequía, ni se inquietará ni dejará de dejar fruto. Nuestro matrimonio presenta gigantes que están en contra de nosotros, problemas de todos tipos. El fruto va a estar ahí, no importa lo que esté afuera, no importa que sea el año de sequía, no importa lo que sea, está a nuestra disposición el fruto del Espíritu. Y otro hermoso,
Salmo 92, 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá alto como el cedro en el Líbano, aún en la vejez fructificarán, estarán llenos de sabiduría. No nos va a abandonar aun cuando seamos viejitos. Bueno, yo sí, Vicky no, pero yo sí. Aún el fruto del Espíritu va a ser que seamos cada vez viejitos más amorosos. Cada vez, porque Él no lo permite. Está a nuestra disposición. Miren, el matrimonio es el crisol de la espiritualidad. A nuestros niños, cuando van creciendo, no creo que haya ninguno que no haya puesto en una puerta y le va tomando ¿qué? La medida, ¿no? Y ahí está la medida, mira, aquí está mi hijo cuando tenía 4 años y 6 y 8 y empezamos a ver y luego ya no nos alcanza porque nos pasan y aquí, mira, aquí está ya. ¿Saben dónde vamos a medir si somos espirituales o no? En la intimidad de nuestro matrimonio. Ahí solo se sabe si somos. Por eso es el crisol, porque solo lo vamos a demostrar lo que somos si lo podemos hacer en la intimidad. Lo que no podamos hacer en la intimidad del matrimonio, no lo somos. Lo fingiremos. Aquí en la iglesia es fácil. Somos muy amorosos, ¿no? Y qué bueno que lo seamos de veras. Nosotros estamos felices de estar en esta iglesia porque hay abrazos. A mí me gusta mucho abrazarse. Y hay abrazos y hay cariño. Pero si no lo hacemos en nuestro hogar, en la intimidad, el único que puede decir la medida de espiritualidad es nuestro compañero de viaje o nuestra compañera de viaje. Es el único que lo puede hacer. Y quiero pedirles algo. De nada sirve toda esta enseñanza si no ponemos en práctica el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y quiero decirles algo muy importante. Uno, y esto lo voy a hablar con los varones, que nuestros hogares sean espirituales depende de nosotros los varones. Primero, no solo porque Dios nos dio esa encomienda, no solo porque nos da esa responsabilidad de estar a nuestros cuidados, sino porque nos toca a nosotros decidir el hogar. Y quiero decirles, no podemos ir por ningún hogar nuestro que no viva todos los días en amor y en armonía. Y lo estoy diciendo en serio. No dentro de 10 años, no cuando vayamos oído 10 sermones, cada día no podemos ir por menos y depende de nosotros los varones. Voy a decir las dos cosas importantes. El fruto del Espíritu lo tenemos a nuestra disposición y lo podemos usar no porque seamos muy buenos, sino permitamos que cada versículo de la Biblia sea real en nuestra vida, en el trato que le doy a mi esposa. Ojalá me esté explicando lo que quiero decir. ¿Saben dónde se ve la espiritualidad? Tomamos la palabra. El Salmo 1:2, que a mí me encanta, dice, antes de la ley dije, es mi delicia. Y en ella medito, ¿qué? De día y de noche. Yo meditar no quiero estar leyéndola ni aprendiéndola. Quiere decir que la palabra empieza a entrar en todo mi organismo para estar listo para cualquier vez que necesito hablar con mi esposa, si lo hablo con lo que la palabra de Dios quiere que diga. ¿Y saben dónde se ve nuestra espiritualidad? Aquí y aquí. En lo que decimos y si tenemos amor cuando la vemos. Amor cuando la vemos. ¿Saben cuántos versículos de la Biblia se aplican al matrimonio?
¿Cuántos? Todos se aplican al matrimonio. Nosotros los varones, para que tengamos hogares en donde tenemos que quitar la maleza de los gritos, tenemos que quitar la maleza de vivir en problemas y de vivir en dificultades, y podemos tenerlos sin dificultades y sin problemas, no porque sean dificultades ya no ocurra nada, sino porque cada vez que hablemos con nuestras esposas, nosotros los varones, quiero decir esto, no vayan a abusar las esposas, pero no lo van a hacer. No importa que después de 40 años de matrimonio, que los esposos se comportan increíble todos los días, un día no lo hacen. Una ocasión rara, ¿sí? Nosotros, ella lo puede hacer, nosotros no tenemos licencia ninguna vez. Disculpan que lo diga. No podemos herirlas con una palabra nunca. No podemos permitirlo. Estoy hablando en serio, hermanos. Estoy hablando en serio. Cuando nuestra esposa llega y la tomamos como un vaso y nos hace daño, es porque el vaso está roto. Porque está sufriendo. No es verdugo, sí nos ama, pero es víctima de muchas cosas porque es un vaso más frágil y viene ante nosotros a un refugio en donde tiene que encontrar. Proverbios 15:1. ¿Qué dice? La blanda respuesta quita la ira. Y entonces quieren que el fruto del Espíritu es que la realidad es que cuando yo hable, cada versículo sea una realidad en la forma en que hablo y como la veo, porque la veo en amor. No importa que ese día esté mal y se siente mal. Y saben, la palabra de Dios le dice a los esposos, a las esposas, en Pedro dice que tengan un carácter afable y apacible, porque es gran estima delante de Dios, ¿sí? ¿Cómo lo van a tener si nosotros no vivimos con ellas sabiamente todos los días en amor? Tenemos la responsabilidad. Ahora, ¿cómo vamos a evitar problemas? Mi papito, viene la cuarta etapa, se siembra la semilla, ya está la flor preciosa. Ahora se dedicaba también 3 horas y media a cuidar el fruto. No hay planta que no buscara, cuando salía una ramita, la cortaba. Cuando salía, ¿qué quiere decir? Miren, ¿en cuántas cosas somos iguales los esposos y las esposas? ¿En cuántas? Lleva razón, ninguna. Ninguna. Perdonen. Ninguna. Llegamos a un restaurante y la esposa le dice, vamos al baño, ven conmigo. Y van, ningún hombre va a decir al otro, vamos al baño, ¿no? Vamos a un lugar y le dice a nuestra esposa, fuiste a la iglesia, no pude ir, ¿cómo estuvo? Bien. Bien. ¿Cómo que? Pero explícame. ¿Cómo? Bien. Le decimos a la esposa, mira, entré, había una señora con el cabello corto, con los ojos, que estaba muy molesta. Somos diferentes, solo que esas diferencias a veces no nos afectan y a veces se cruzan y nos afectan. No debemos permitir que ninguna diferencia se convierta en un problema. ¿Saben qué? Tratándolo en amor, usando el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Podemos tener hogares donde no existan problemas. Tenemos que arrancar y ver qué ganamos con decir si lleva la razón uno o la lleva el otro, si la única razón la lleva quien sea capaz de amar al otro más. Entonces, esto debe ser una realidad en nuestros matrimonios y no ir por menos, Pero casi siempre, miren,
Yo les di lo que dijo Winston Churchill, ¿no? Pero falta preguntarle a Vinny. A lo mejor Winston Churchill lo dijo porque la esposa le aguantaba todo. Y dijo, no, pues esta es una santa, ¿no? ¿Cómo no? Fue la mejor en mi vida. Falta que Vinny diga si Winston Churchill era la mejor en su vida. Y los varones, denos el fruto del Espíritu para ser los hombres que ellas necesitan. Nuestro hogar debe tener cordialidad. Hay dos tipos de matrimonios: los matrimonios en el desierto o los matrimonios en la tierra prometida. Los matrimonios en el desierto estarán arrancando maleza y vuelve a salir, arrancando maleza y vuelve a salir, arrancando maleza, y el esposo le pide perdón a la esposa y la esposa la perdona y dice, bueno, pero sé que otra vez lo vas a hacer. No. Cuando vemos el fruto del amor, ya no se comparan con un producto de la maleza. Cuando vemos lo que produce en nuestras vidas, nuestros hijos tienen que reconocer, y solo depende amar a Dios, amar a la esposa. Y voy a decir otra cosa: amar a todos los que la esposa aman, sean suegras. ¿Saben lo que le agradecí a esta mujer toda la vida? El amor que tuvo por mis padres. Ella. Nosotros debemos amar a todos los que ellos aman. ¿Saben cuando el matrimonio muestra su salud? Abraham. Dios le hizo un pacto y una bendición. La bendición primera tenía que ver con su familia, su descendencia. Pero el juez dijo, te seré de bendición. Y Dios nos dice, voy a hacer de tu matrimonio el mejor jardín y seré de bendición. Pero el tercero era que nosotros seamos de bendición a otros. ¿Saben cuándo es la mejor forma que nuestros matrimonios son sólidos? Cuando servimos a Dios, primero en nuestro hogar, dándole todos los días un ejemplo a nuestros hijos, que nos amamos, que no nos herimos, que no nos hablamos, que resolvemos todo en el momento, y sí se puede. No es irreal, pero el estándar de los matrimonios ha creído que eso es teórico, que es vivir en el desierto. Y yo quiero pedir disculpas porque yo no soy quien para decir que no, el matrimonio de cada uno es así. Pero si hay algún matrimonio de aquí, uno que no lo sea, queremos invitarlo a que lo sea. Porque esto es real. Esto es real. Puedes poner la última. 1 Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo, ¿para qué? Sigáis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Veamos las pisadas del Señor y tomemos las mismas. Quiero hacer dos observaciones. Primero que nada, los hogares en el Señor son los más gozosos y los más felices, y lo irradian en su cara, en su forma de ver, lo irradian. Somos felices porque Dios ha permitido que permitamos que el fruto maneje nuestras vidas. Y no hicimos un voto de pobreza, sí de contentamiento. Se valen los sueños de tener una mejor casa, se valen los sueños de tener, solo que sea por añadidura. ¿Qué decir? Buscamos a Dios primeramente y nos vamos a sorprender. Se los digo, nos va a sorprender que a veces Dios nos permite, usándolo por añadidura, permitir que sueños que no teníamos nos los regala.
porque es por añadidura. Pero cada vez que sacrificamos para no estar nuestras esposas, por un trabajo mejor, para ganar más, para tener una casa, estamos sacrificando lo importante por lo no importante. En el Señor seguiremos sus pisadas. Queremos hacer una invitación. Este viejito que está aquí enfrente, que ha recibido amor de todos, no hay ninguno de ustedes que no hayan recibido mi esposa y yo. Y solo queremos compartirle lo mejor que nuestra vida, nuestro matrimonio. Hemos vivido juntos 24 horas desde que nos casamos. Hemos estado con nuestros hijos hasta el último minuto y queremos que esto sea una realidad en nuestra vida, queremos compartirlo. ¿Sí? Que tenemos que trabajar, claro que tenemos que trabajar. Que es difícil, claro que es difícil, pero más difícil si no lo hacemos. Pero no vayamos por menos por matrimonios, que todos los días hagamos que el matrimonio sea terreno santo del Señor. Tenemos dos terrenos, la iglesia es un lugar santo, nuestro matrimonio debe ser ¿qué? Un lugar santo, en donde si decimos que son 3 cordeles, Jesucristo está presente, porque el fruto del Espíritu solo se hace oyendo la voz del Señor, la forma en que debo tratar a mi esposa. Que Dios les bendiga. Señor, te damos gracias porque aquí estamos para aprender todos de todos, Señor, para agradecerle a Dios el amor que hemos recibido todos y para que estas enseñanzas de la palabra de Dios nos haga tener hogares como tú quieres que los tengamos, Señor. Que no vayamos por menos, Señor. Necesitamos hogares que te honren, hogares, Señor, donde fluya la armonía y la paz. Porque ninguna situación entre nosotros no se podrá resolver con amor de inmediato. Nuestros hijos necesitan hogares donde vean que el amor de Dios es a través de sus padres, para que quieran estar en tus caminos. Gracias por cada matrimonio de nosotros. Gracias porque tú estás dispuesto a hacer un jardín de cada uno de nosotros, el jardín más hermoso de la ciudad, Señor. Permítenos cuidarlo, creerlo y seguirte. Y que cuando estemos viejitos sean nuestras esposas las que digan: ¿sabes qué bendición que tuve a mi lado? Un hombre que sacrificó todo para darme amor toda su vida. En nombre de Jesucristo pedimos todo. Amén.